Aprovecho y te doy la bienvenida. Qué rico que estés aquí. A todas las personas que nos ven por redes sociales, sean bienvenidos a Casa de Dios Cruzada Cristiana. Mi casa, nuestra casa, la casa de Dios. Oiga, qué bendición que juntos podamos entrar, sí, a la casa de papá y recibir de su fuerza esta noche. Estamos continuando una serie que iniciamos hace 8 días, que tiene como nombre Cartas Leídas. Cartas Leídas. Y esta serie es una serie muy especial con la que el Señor ha estado bendiciendo nuestros corazones, bendiciendo nuestras vidas. Y hoy tenemos un tema especial dentro de esta serie que si pudiera tener un nombre se llamaría Conócelo y cree. Conócelo y cree. Segunda carta a los Corintios capítulo 3, verso 1 al 3. Búsquelo y leámoslo juntos en esta hora. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 3, verso del 1 al 3. Y leemos la palabra en el nombre del Padre y del Hijo, y bajo la autoridad, guía y discernimiento del Espíritu Santo. ¿Cuánto lo tienen? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Verso 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones y conocidas y leídas por todos los hombres, por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Carta leída de la serie que el Señor ha hablado a nuestro corazón en este mes. Y el verso o los versos que leemos hacen referencia a cómo nosotros somos cartas leídas. Hablábamos desde el primer día que ser una carta leída es tener el contenido expuesto. Ser una carta leída es aquella que ya su contenido se conoce, entonces Dios sabe qué puso en ti, y cuando la gente te ve, al ser tú una carta leída, la gente sabe, sí, cómo debes de vivir, cómo te debes de comportar, quién se supone que eres y a quién se supone que representas. No sé si me estoy haciendo entender para recordar un poco de lo que hemos venido hablando, ¿sí? ¿Sí o no? Y hay que entender algo esta noche. En una carta leída ya no hay misterios. Recuerde que hablábamos el primer día de ¿qué pasa cuando una carta llega sellada en su sobre? ¿Usted conoce lo que la carta dice? No. Hay misterio oculto en ella. Pero cuando el sobre se abre y la carta se lee, entonces para esta carta leída ya no hay misterios, ya no hay secretos, porque todo se sabe de ella. No sé si me estoy haciendo entender. Después de que tú la lees, ya conoces todo lo que allí está escrito. Ya no es un misterio para ti. ¿Amén o no amén? Entonces, si soy carta leída, sí, hay algunas preguntas que debería hacerme esta noche. Y la primera pregunta es, ¿qué contenido debe haber en mí para ser útil para otra persona? Hoy en día no se mandan cartas de papel como se hacía en antaño, ¿sí? Pero se ha sustituido por mensajes de texto, por WhatsApp y por mensajes en diferentes plataformas. ¿Cuál es la intencionalidad de un mensaje? O al menos de los mensajes informativos. Comunicar algo. Y que eso que usted comunica sea útil. ¿Amén o no? Entonces, ¿qué contenido debe haber en mí si yo soy carta del Señor para el mundo? ¿Qué contenido debe haber en mí para que yo sea útil para otra persona? No sé si me estoy haciendo entender con la pregunta que le hago esta noche. Si tú fueses una carta de verdad y alguien te leyera, ¿qué debería haber en ti para que esa persona lo encuentre útil?
Entonces ahora hago la pregunta, a nivel espiritual somos cartas leídas. ¿Qué contenido debe haber en nosotros para que nosotros seamos útiles para otras personas? En nosotros debe haber un contenido de reconciliación. En nosotros debe haber un contenido de amor. En nosotros debe haber un contenido de perdón. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Amén o no amén? Porque cuando usted y yo, si somos expuestos como cartas leídas, estamos representando a papá. ¿Amén o no amén? Entonces te pregunto, ¿qué contenido debe haber en ti? Cuando tú abres tu boca y hablas, ¿qué debe salir de ti para que tú seas útil para otra persona? Muchos cristianos y muchas personas dejaron de ser útiles para otros porque el contenido que están compartiendo con su manera de pensar, su manera de hablar y su manera de vivir no es un contenido que edifique a nadie. No sé si me estoy haciendo entender. Cuando abren su boca siempre hay una palabra de destrucción. ¿Usted no se ha encontrado con esa gente que es especialista en matarle los sueños? Yo aprendí a no contarle mis sueños a cualquier persona. Porque hay gente especialista en matar los sueños. Usted está todo entusiasmado con algo y usted dice, es que el Señor me mostró y yo quiero hacer esto y estoy soñando con esto y estoy planeando esto. Y esa persona lo mira y le dice, ¿usted qué va a ser capaz? Usted. Y automáticamente su sueño muere. Porque hay gente que ya no edifica con lo que tiene. No sé si me estoy haciendo entender. No edifica. Su contenido no es un contenido edificante. Su contenido no es un contenido que me aporte, que me sume, sino que siempre está restando o quitando o dañándome. No sé si me hago entender. Es importante que entendamos esto para que podamos ver en dónde estamos nosotros. ¿Qué contenido hay en ti? ¿Qué sale de tu boca cuando hablas? ¿Usted no ha notado que hay gente que cuando habla solo habla maldición? Uy, hay gente que habla, hermano, y uno se sienta y uno termina desanimado después de hablar con esa persona. ¿Le ha pasado o no? Uno termina desanimado. Uno dice, no sé qué me pasó, pero me siento como caidongo, como aburridongo. Después de que hablé con esta persona, estoy decaidongo. Uno se siente como agotado y uno no nota lo que pasó. Y es que esa persona con la que usted habló tiene un contenido que no edifica. ¿Amén o no amén? Entonces te pregunto, ¿qué contenido debe haber en ti? ¿Qué contenido debe haber en mí para que yo sea útil y de bendición para otra persona? Si soy carta leída, y una segunda pregunta que yo debería hacerme, ¿eres imagen fiel del contenido que se supone hay en ti? Y uso la palabra se supone porque el Señor lo puso, pero muchos de nosotros permitimos que se adulterara. Entonces pregunto, ¿eres imagen fiel del contenido que el Señor puso en ti? Hablábamos, creo que el domingo, de amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas, nuestro ser, ¿cierto que sí? Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso quiere decir que si hay algo que el Señor ha puesto en nosotros es amor. Hablábamos el domingo. Y muchos de nosotros ya no somos fieles a ese contenido. De nosotros sale todo menos amor. Entonces no somos fieles al contenido que fue puesto en nosotros. Y estas preguntas son importantes para poder trabajar el tema que vamos a trabajar esta noche. ¿Eres fiel al contenido que el Señor puso en ti? El Señor puso en ti que ames a tu esposa, a tu esposo, te unas, seas una sola carne. ¿Eres fiel a eso? ¿O tienes 4 carnes más en espera? Porque has permitido que el adulterio haga parte de tu vida y cambie el contenido que hay en ti. ¿Eres fiel al contenido que el remitente puso en ti? Y la tercera pregunta sería, si alguien te conoce hoy, te da la tarea de conocerte, de hablar contigo, de pasar tiempo contigo, de establecer una amistad contigo. Si alguien te conoce, ¿a quién conocería realmente? Y ahí me quiero parar. Si alguien te conoce, ¿a quién conocería realmente? Pastor, no entiendo. Sencillo. No compliquemos las cosas.
Como carta leída represento el mensaje que el Señor ha puesto en mí. ¿Amén o no? Entonces lo lógico sería que si alguien me conoce a mí, ¿a quién debería de conocer? A Dios. Ahora sí, ¿me comprendieron más claro? Y entonces aquí ya tiene importancia la pregunta. Si alguien te conoce, empieza a charlar contigo, a pasar tiempo contigo, ¿a quién va a conocer realmente? ¿A Dios en ti o al contenido adulterado que el mundo te ha entregado? Y esto es importante. ¿A quién va a conocer la gente cuando se siente a hablar con Jesús David? Esto es importante. Pastor, ¿eso es posible? Estamos hablando de cartas, entonces, si yo leo una carta que mande Magnolia, ¿es posible conocer no solo el contenido que escribió, sino conocerla a ella y conocer la carta? Sí, es posible. Humanamente es posible. ¿Cómo así, pastor? Existe una ciencia que se llama grafología. ¿Han escuchado hablar de la grafología? Existe una ciencia que se llama grafología. Y la grafología es la ciencia que analiza la escritura. Es la ciencia encargada. Si digamos que Francelis va a que el grafólogo la explore y entonces lo que él hace es ponerla a escribir. Y cuando ella escribe, lee y no se centra tanto en el contenido, sino en la letra. Y a través de su letra, él es capaz de decir a través de la escritura, él analiza la escritura y es capaz de describir la personalidad de Francelis. A través de la escritura, la grafología describe la personalidad del individuo y determina características generales de su carácter. Qué interesante esto, porque es que Dios es tan sabio y cuando Él hace símiles y Él hace comparaciones, nos compara con cosas que nosotros creemos que son leves, pero cuando profundizamos nos damos cuenta por qué Dios lo hizo. Y habla entonces de que somos cartas leídas, pero al conocerme a mí lo conocen a Él. Porque si yo llevo tu escritura a un grafólogo, él es capaz de decirme tu personalidad, tu carácter, sí, generalmente, quién eres tú. ¿Vamos bien o no? Entonces, si usted es carta leída, si yo soy carta leída, cuando alguien me empiece a conocer, ¿a quién debería de conocer? A Él. Por encima de mi humanidad, el que me conozca debería poder conocer a Dios. Esa es la importancia de que yo comprenda que yo soy carta leída. Y esto del grafólogo me fascinó. Mi esposa y yo veíamos una vez un programa, no me acuerdo si en The History o en Discovery, pero veíamos un programa donde se dedicaban a esto. Y llevaban un grupo de personas y las ponían a escribir, les daban palabras para escribir. Y yo me acuerdo que el experto decía, bueno, la personalidad de esta persona es así porque hace la G con la bolita muy abierta y eso significa tal cosa. Y este hace la I y en vez de poner un punto pone un corazón y eso significa tal cosa. Y es impresionante. Y es muy chévere verlo. Y la Z la hace así, medio, parece un 2. Entonces es más dado a los números. Y bueno, y uno se pone a escuchar y dice, wow, solo viendo la letra. Entonces no es descabellado no es descabellado pensar que alguien con solo escucharte hablar podrá saber el Dios que tú tienes. No es descabellado pensar eso. Que alguien con ver cómo te comportas puede ver el poder del Dios que tú tienes. Que alguien al ver cómo respondes tú ante un problema, una dificultad, puede ver el Dios magnífico que tú tienes. Si soy carta leída, eso es lo que debería pasar cuando una persona se acerque a mí. Entonces, de todas las preguntas que hicimos, hay una pregunta que sería la más certera esta noche. ¿A qué Dios conocerán los que a ti se acerquen? ¿A qué Dios conocerán los que a ti se acercan? Primera carta de Corintios, capítulo 11, verso 1.
Quiero que lo leamos juntos. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 1. Dice así: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Este hombre, este apóstol tenía claro quién era. Que él era carta leída y que al conocerlo a él debían conocer a Jesús. Que al conocerlo a él deberían conocer a su Señor, al Señor que él profesaba y predicaba. Entonces se atrevió a decir: sean imitadores de mí, porque yo lo soy de él, yo lo reflejo a él. Entonces, ¿a qué Dios conocerá a la gente que se acerque a ti? Pastor, ¿cómo así que a que Dios existe uno solo? Claro. Pero nosotros, en nuestra humanidad, carnalidad y pecado, hemos transgiversado y adulterado la imagen de Dios ante el mundo. ¿Cómo así, pastor? Hay personas que cuando uno las conoce, dicen representar a Dios, dicen seguir a Cristo, y cuando uno las conoce y conoce por su comportamiento, uno diría, el Dios que ellos sirven es así. Y a veces uno dice, uy, no, es que el Dios que esta persona tiene es un Dios de ruina. Porque todas las palabras que la persona habla son de ruina. Su manera de vivir es una manera de ruina. No importa cuánto dinero le llegue en la mano, mantiene arruinado, porque su mentalidad es una mentalidad de ruina. Entonces, cuando él me habla de Dios, ¿en qué pienso yo? En la ruina que ese hombre vive. Y entonces puedo decir, wow, pero ¿qué Dios es ese? Un Dios de ruina. Yo ese Dios no lo quiero. Y hay gente así que va a compartir a otros, a invitar a otros, y lo miran de pies a cabeza y dicen, no, yo no quiero eso. Porque lo que tú representas no es lo que yo quiero para mi vida. Aló. Lo que tú representas a un Dios de ruina. Hay otros que cuando hablan o cómo se comportan o cómo viven, representan a un Dios de dolor. Un Dios de dolor. Usted los escucha y todas sus anécdotas son de sufrimiento. Pobres almas, no les ha pasado nada bueno en esta vida. Todo es dolor. Y cuando hablan desde el dolor. Si usted está pasando problemas con su pareja y le dice, amiga, mira que es que no sé qué hago con mi esposo, y ella lo mira y dice, déjelo, todos los hombres son iguales. Porque habla desde el dolor. Y parece que el Dios que representara, pero un Dios que le fascinara que la gente sufra. Usted le pregunta cómo está, mal, si usted supiera cómo estoy, lo que me ha pasado, esto no se lo deseo a nadie. Usted cómo está ahí, como cuando usted era pobre. Usted cómo está bien para no preocuparlo. Y cada vez que hablan desde el dolor. Parece que el Dios que tienen, pero un Dios que le fascina que sus hijos sufran. ¿Quién va a querer ese Dios? Y cuando van y predican, ¿por qué será que la gente no me sigue? Hermano, porque ese Dios no lo quiere nadie. No sé si me estoy haciendo entender. Hay otros que parece que sirvieran. El contenido que tienen en su carta es como si fuera un Dios de odio. Un Dios de odio. Hablan y hablan con un odio contra cualquier persona, contra cualquier situación, contra cualquier manifestación de persona. Hablan con un odio en su corazón. ¿No se ha topado con gente así? Ha vivido tantas cosas en su vida, pero no las ha superado, no ha ido al Dios real y genuino que le puede transformar el corazón, sino que sigue hablando desde el odio. Ven que otro prospera y le quieren poner zancadilla porque hay odio en sus corazones. Ven que otro se levanta con Dios y quieren arruinarlo porque hay odio en sus corazones. Ven que un matrimonio está funcionando y como el suyo fracasó, entonces inventan chismes y de todo para que fracasen. ¿Por qué? Porque hay odio en sus corazones. Y entonces cuando hablan de Dios, parece que Dios fuera un Dios de odio. Uno dice, yo ese Dios no lo quiero. Y estoy tratando de predicar muy claramente para que nadie se atreva a torcer lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que Dios, Jehová,
Sí, nuestro Señor Jesús sea un Dios de odio, de dolor. No, 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 no. Pero la manera en que algunos vivimos, le damos la imagen al mundo de que Dios no es un Dios bueno. De que Dios hace acepción de personas. De que Dios discrimina. Dios no discrimina a nadie. Dios tiene las puertas abiertas de su casa para todo el que quiera buscarlo a Él. Aló, aquí son bienvenidos todos. Y Dios se encargará con cada uno de hacer el proceso que necesite. Pero hay gente que habla con odio. Se le olvidó que también fue pecador. Se le olvidó que también falló. Y cuando alguien llega, uy, pastor, no, esa persona no. Yo no creo que pueda hacer cambiar. Si pudo cambiar usted, puede cambiar yo, puede cambiar cualquiera, mi hermano. Pero hay gente que habla desde el odio. Hay gente que habla como si Dios fuera un Dios que juzga para destruir. Y eso no es así. Y cada vez que habla con palabras que juzgan a los demás. Desde su manera de vestir hasta su manera de pensar, de hablar, de vivir, siempre juzgando. Mira, a fulano le está yendo bien, vamos a ver cuánto le dura, porque ese siempre juzgando. Y entonces, ese Dios que ellos representan no es el Dios que la Biblia me muestra. No es el Dios que ama a sus hijos. ¿Qué contenido estás mostrando tú? Si alguien te conoce, ¿qué Dios van a conocer? Hay unos que parece que representaran un Dios de maldad, un Dios malo, un Dios malvado. Porque todas las cosas malas que le pasan le echan la culpa a Dios. Yo no sé qué me querrá enseñar Dios con esto. No, usted tomó una mala decisión y usted mismo se dañó y ahora le va a echar la culpa a Dios. Fui desobediente, la embarré y ahora le voy a echar la culpa a Dios. A mí mi mamá me enseñaba algo, nunca lo apliqué, gracias a Dios nunca me pasó nada. Pero en su cultura del mundo decía, después de que usted esté acostado en la noche, si alguien lo llama, no salga de la casa. Porque lo está llamando la desgracia. Y justico, ¿verdad? Alguien salía y algo malo le pasaba. Psicosis de la gente. ¿Sí? Pero, ¿sabe qué entendí yo? Que hay gente que representa a Dios como si Dios fuese malo. Le van a embargar la casa. Yo no sé qué prueba me está poniendo el Señor. No, me metí en deudas, no pude pagar, no hice un cálculo antes y entonces me van a embargar. Eso no fue culpa de Dios. ¿O sí? Eso fue culpa mía que no me senté, hice un presupuesto y me di cuenta que no alcanzaba a pagar, que aún no era el tiempo y de terco me metí. Ahora que me van a embargar, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Tú le das tus mejores batallas a tus mejores guerreros. No, Señor, madure. Y entonces uno mira y dice, uy, ese Dios es un Dios berraco, ese Dios malo va. Deja a su hijo que le sirve, va a la iglesia, ay, que peor le va. Y no nos damos cuenta que son las decisiones que la persona está tomando. Yo no sé qué me quiere enseñar el Señor. 15 años de matrimonio y se acabó. Cuente la otra parte, cuente que usted fue y se metió con un amante, que no fue culpa de Dios, que usted como hombre, como mujer fue el que decidió y por eso su esposo lo dejó. Dios me quiere enseñar algo. No, nos pusimos de tercos. A veces, hey, necesitamos entender, Dios no es un Dios malvado, pero a veces lo representamos y se lo mostramos a los demás como si así fuera. ¿Aló? ¿Qué Dios va a conocer la gente que se acerque a ti? ¿Qué Dios va a conocer la gente que lea tu contenido? Pastor, ¿qué tengo que hacer para tener un buen contenido? Conocerlo y creer en él. Por eso esta conferencia se llama Conócelo y cree. Porque si tú conoces a Dios, cuando algo malo te pase, entenderás que no es culpa de Dios, porque Dios no es un Dios malo. Y entonces, aunque estés viviendo una situación mala, tus palabras no saldrán como juzgando a Dios y como diciendo que Dios es malo, sino que saldrán palabras que manifestarán el poder de Dios sobre la situación que te está pasando.
pero para eso necesito conocerlo y creer en él. Pastor, ¿cómo así conocerlo y creer? Mira, hagamos de cuenta que tú te criaste en una casa. Tú eres padre, tienes un hijo, una hija, madre, un hijo, una hija. Y siempre has tenido buena relación con ese hijo, con esa hija. Le conoces al derecho y al revés. Y llegan a tu casa a tocar la puerta y te cuentan algo malo sobre él o sobre ella. Y entonces aquí pregunto, lo que te están contando va en contra de todo lo que conoces de tu hijo o hija en ese momento. Pero de verdad la relación es buena, le conoces de verdad. Pero te están contando algo descabellado. ¿Lo creerías? ¿De primerazo lo creerías? ¿Por qué no? Porque conozco a mi hijo. A mí vienen y me cuentan algo de mi esposa. Yo llevo 14 años con ella. Y aunque hay gente que dice uno nunca termina de conocer a la gente, 14 años han servido para algo. Más la amistad, más el noviazgo. Y si es algo que no cuadra en las características de ella, yo digo, muchas gracias por el chisme que me trajo. Hablaré con mi esposa. Y antes de enojarme hablaré con ella. Digo, me contaron esto, pero pues yo no creo porque tú no eres así. ¿Qué pasa? Pero ¿por qué no creería? Porque le conozco. No sé si el ejemplo está claro. Le conozco. Entonces me pasa una situación mala y alguien me dice, eso es Dios. Y yo miro para adentro en mi amistad con Dios. Y recuerdo que en Jeremías hay un texto maravilloso que dice, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Planes de bien y no de mal. Para que tengas un futuro y una esperanza. Y yo digo, no. Ese Dios que usted me quiere vender no es el Dios que yo tengo. Aunque esté en una situación difícil, mi Dios no es un Dios malvado. Y Dios me ayudará a salir de eso. ¿Por qué? Porque lo conozco y creo en él. Su negocio quebró porque Dios quería que quebrara. Momento. El Dios que yo tengo no es así. Voy a analizar qué fue lo que pasó y a preguntarle a Dios incluso. Porque mi Dios no es un Dios que quiera el fracaso de sus hijos. Pero para tú poder representar bien el mensaje de Dios, tienes que conocerlo a Él. Para que reflejes el contenido de lo que realmente es Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Esta noche te digo, muchos de nosotros tal vez aún no le conocemos. Necesitamos acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque el Dios que yo tengo y el mensaje que escribió en mí es un mensaje de abundancia. ¿Aló? Mi Dios es un Dios de abundancia. Pastor, pero está pasando por un problema económico. Sí, pero no por Dios. Y el Dios que lo hizo antes lo puede volver a hacer ahora. Mi trabajo es creer, el trabajo de Él es hacerlo. Y el Dios que seguiré predicando es un Dios de abundancia y sobreabundancia, porque Él dice en su escritura que nos dará una medida buena, apretada, remecida y abundante, hasta que sobre y abunde. El Dios que yo tengo es un Dios de abundancia. Yo represento eso. Aunque esté pasando por calamidades económicas, seguiré representando al Dios de abundancia. Oraré, miraré qué pasó, corregiré lo que haya que corregir, pero la bendición me alcanzará y Dios será glorificado en mi situación. Será glorificado. Necesito entenderlo. ¿A qué Dios estoy representando? Usted está enfermo, sí, pero el Dios que yo tengo es un Dios de sanidades y restauración. Y aunque haya momentos donde yo no entienda por qué pasan las situaciones, aunque no lo entienda, Él seguirá siendo mi Dios. Y seguiré creyendo que todas las enfermedades fueron llevadas a la cruz, que por la llaga de Cristo fuimos todos sanados, que si ponemos nuestras manos sobre los enfermos, sanarán.
porque no depende de mi situación, depende de Dios. Porque yo no sigo a Dios por lo que me da, yo sigo a Dios por quien Él es. Pero para eso necesito conocerlo. Yo no vengo al culto por favores de Dios, vengo al culto por Dios. Y entonces cuando esté pasando cualquier enfermedad, seguiré diciendo, aunque Él no me sane, Él sigue siendo el Dios que sana. Sabrá por qué no lo hace, pero sigue siendo el Dios que sana. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué Dios representa? ¿Qué contenido hay en ti? ¿Lo conoces? ¿Conoces que Él es el Dios de la reconciliación y el perdón? Ese es el Dios que tenemos. El Dios del perdón, de la reconciliación. El Dios de la misericordia, el Dios de la bondad. Pero muchos de nosotros lo hemos olvidado y hemos empezado a dar una mala imagen de quién es Dios. Hemos olvidado que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios de perdón. Estaba meditando en la palabra con esta canción de fondo y en esta canción había una frase que me fascinó que dice que los ojos de Dios son como fuego y que ese fuego me purifica, que ese fuego me limpia, que ese fuego me transforma. Muchos de nosotros no hablamos de reconciliación a otros porque ni nosotros nos hemos reconciliado con las personas que hemos tenido diferencias. Somos tan inmaduros que mantenemos dolidos con todo el mundo. Somos tan inmaduros que cualquier cosa nos daña. Y siempre andamos pensando lo peor de la gente. Ella me dijo eso porque me quería lastimar. Él me dijo eso porque tenía una mala intención. Ella me dijo eso porque yo le caigo mal. Nunca pensamos nada bueno del otro y por eso nuestro corazón mantiene dañado. Porque nos criamos con ese dicho de piensa mal y acertarás. Cuide su corazón, sobre toda cosa guardada. Guarde su corazón que de él mana la vida, para que no esté representando un Dios que no es. ¿Cómo lo hago? Hijo, mija, hijo, hija. Piense lo mejor de la gente. Eso que dijo me ofendió, pero yo creo que no tenía la intención de ofender. ¿Lo hago por el bienestar de ella? No, lo hago por mi bienestar. Uy, eso que dijo sonó feo, pero yo creo que no lo quería decir de esa manera. Sano mi corazón. Y si aún no es suficiente, entonces voy a preguntarle a qué se refería, porque yo puede haberle malinterpretado. Así nos evitaríamos tantos dolores de cabeza, pero no. Usted se va con la primera imagen en su cabeza, pensando que el otro lo odia, que fue intencional, que nadie vale la pena porque todo el mundo lo va a dañar. No se deje engañar del enemigo. Madure. Necesitamos madurar. Yo necesito madurar. Empecemos a pensar lo mejor de la otra persona. Pero si siempre andamos pensando lo peor, entonces nos convertimos en ese tipo de personas que mantenemos dañadas, cargadas. Ninguna restauración nos va a servir porque a la media hora nos vamos a volver a dañar. Y entonces no representamos un Dios de reconciliación, no representamos un Dios de restauración, no representamos un Dios de paz, no somos pacificadores. ¿Nos dice la palabra que debemos ser pacificadores? Necesitamos ser pacificadores. Y entonces vamos al otro extremo, pastor. Para ser pacificador, yo necesito agachar la cabeza y que todo el mundo me dé con una varilla de media en la cabeza. No, señor. El pacificador confronta. Hermano, ¿usted por qué me dijo eso? Porque creo que lo entendí mal. Venga, cuadremos. El pacificador confronta. Papá, mamá, aquí está mi novia, voy a estar en el cuarto 3 horas con ella y al rato salimos. ¿Perdón? Ay, pastor, es que si le digo algo, mi hijo se enoja conmigo y se daña la paz de la casa. No, señor. Si usted es pacificador, usted lo coge del pelo y lo devuelve y dice, hijo mío amado, si va a hacer visita, ahí está la sala.
Yo quiero el cuarto. Cuando tenga su casa, pague usted los recibos, pague usted la remesa, haga en su casa lo que usted quiera. Mientras esté en la mía, para que vivamos en paz, usted hace lo que yo le diga. Pastor, se me va de la casa. Ayúdenle a empacar la maleta. Ser pacificador no es agachar la cabeza y dejar que el pecado entre en su casa y usted así, mansito. Ser pacificador no es permitir que los malos entendidos avancen y avancen, avancen y usted dáñese y dáñese, dáñese. Confronte. Hay gente a la que no le gusta confrontar. Hay gente a la que no le gusta hablar. Hay gente que prefiere pensar mal y enojarse que llamar y decir, venga, aclaremos porque creo que lo entendí mal. Cuando eso lo hagamos, vamos a ser pacificadores y vamos a representar un Dios de paz. Pero necesitamos madurez, conocerlo a Él y creer en Él. Él no se equivocó cuando mandó escribir cada palabra en la Biblia. El pacificador confronta. Mi vida, es que te he visto aislada de mí. ¿Qué pasa? Hablemos. Te están picando el ojo, te están escribiendo. Estás chateando con alguien. Dímelo de frente, hablemos, mi amor. Pero usted se queda con eso, me está engañando, me está engañando, me está engañando. Usted amargado y el otro de pronto está pensando en cómo pagar los recibos y por eso está todo distraído. No, confronte con amor. El pacificador confronta. Hable con tu pareja. ¿Qué está pasando? A mí nunca se me va a olvidar, yo siempre cuento lo mismo. Pero una vez una persona me dijo, yo creo que mi esposo me está engañando. Y yo le dije, ¿y por qué crees que tu esposo se está engañando? No, porque es que hace un mes se empezó a bañar otra vez. Y entonces yo me quedé mirando y le dije, ¿cómo? Me dijo, sí, es que desde que nosotros nos casamos él no se volvió a bañar. Él se bañaba por allá cada vez que San Juan agachaba el dedo y podía llegar sudado del tren. De repente trabajaba en construcción. Hágame el favor, como suda uno en construcción. Él puede llegar como llegue y no, pastor, come y para la cama. Pero hace un mes, juiciosito, se está bañando hasta 3 veces al día. Yo creo que él me está engañando. Y con eso marcándole y martillándole sin paz, con dolor, con agonía, confronte. Sea maduro para confrontar las situaciones. Si algún día yo como pastor digo algo que le ofenda, no se vaya dañado. Algunos se van dañados y calladitos. Bueno, gloria al Señor, pero algunos se van dañados a dañar a otros. No, acérquese, dígame, pastor, venga. Es que estoy ofendido con usted. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué, hijo? Porque usted me dijo esto, esto y lo otro. Y cuadramos. Ajustamos caja. La palabra es para aplicarla. Pero vamos a hablar de paz cuando en nuestro corazón mantenemos en guerra. Y siempre representamos un Dios que no es Dios. Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios de bondad. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de reconciliación. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso al Señor. Póngase sobre sus pies. Dios le bendiga grandemente a todos los que están en redes sociales y puedan orar bajo la palabra de esta noche. Acércate a Él, conócelo, cree y sé fiel al contenido que la ha puesto en ti. Dios te bendiga. Que Dios está